Buen día, Diego Rubio, Juan José Franco, les vamos a hablar un poquito de nuestra visita al museo, en el que encontramos cosas muy interesantes acerca de los campesinos, historia de los campesinos, historia de la ganadería y del banano. El tema a continuación del que les vamos a hablar acerca de nuestra visita al museo es sobre el banano. El banano en 1880 empezó por empresarios locales y en este año básicamente fue que se dio una exportación de más o menos 1500 racimos. En 1886, el Estado entregó terrenos baldíos a compañías e individuos, tanto extranjeros como nacionales. Estos bonos consistían en títulos de propiedad que luego serían usados para el cultivo del banano. En 1899 Minor Kate obtuvo 30.000 hectáreas de territorio para la producción del banano en el Magdalena. En esta fecha entonces creó la compañía Fruit Company para monopolizar el territorio. Después de esto, entonces hizo la concesión con el ferrocarril del Magdalena para traer así el telégrafo a la zona. En 1904, el presidente Rafael Reyes impulsó la adquisición de terrenos baldíos en Magdalena, que eran destinados al cultivo del banano, y también eximió de impuestos a las empresas cultivadoras. En 1910, Rafael Uribe Uribe, abuelo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizó una ponencia sobre United Fruit Company. Esto para la explotación del ferrocarril y en este caso para la adjudicación sobre los terrenos y territorios de producción de banano. En 1928, la United Fruit Company creó un barrio llamado El Prado, que era únicamente para los funcionarios de altos cargos. Este barrio contaba con un colegio, con un hospital, con un casino y unas zonas de recreación. En este barrio no podían acceder ni los obreros ni sus familias. El 11 de noviembre de 1928, los campesinos realizan una huelga ya que estaban pidiendo mejora salarial y que les pagaran no por bonos sino por dinero en efectivo. El 5 de diciembre de 1928, la huelga de trabajadores en la zona bananera de Magdalena fue reprimida por el Ejército Nacional. Estamos con el señor Juan Camilo, un abogado y un investigador de historia que nos va a profundizar sobre este tema. Bueno, buenas tardes para todos. Inicialmente, pues con el tema de la masacre de las bananeras, parte de que a comienzos de siglo se le había dado toda la parte de explotación de ferrocarril, que en esa época estaba en auge, el crecimiento económico del país y que la mayor fortaleza que tenían para la creación como de puertos y todo se relacionaba directamente con los ferrocarriles. Esa explotación del ferrocarril se le dio a United Fruit Company y ellos a su vez eran pues propietarios de muchísimas tierras en el Magdalena. Eso pues fue a comienzos del siglo XX y en la década del 30 aproximadamente, comienzos del 30, a finales de la década del 20, a comienzos del 30, se dio uno de los hechos más importantes dentro de la historia que posteriormente fue el resultado, fue el comienzo, pero fue la consecuencia del crecimiento de los derechos laborales en Colombia y fue la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras tuvo su origen toda pues partiendo del supuesto en que los campesinos que trabajaban para la United Fruit Company reclamaban derechos mínimos laborales. Esos derechos mínimos laborales eran cuestiones de salubridad pública. A ellos pues les tocaba dormir dentro de, pues eso eran chozas, no tenían una estructura como tal de casas, de viviendas, no tenían médicos, y ellos lo que reclamaban era básicamente esas dos cosas fuera pues de que se les pagara con plata propiamente dicho su trabajo. Eso tiene pues varias consecuencias. La primera de ellas fue que dentro de los rumores de los campesinos
quisieran tomar represalias contra la gerencia de la United Fruit Company. Ellos, la United Fruit Company, se encargaba de toda la explotación y dentro de su propia tierra tenían campamentos. Sucede que por la explotación que ellos tenían del ferrocarril, eran una empresa muy importante en el país en la época. Esa misma United Fruit Company pues era la que exportaba todo el banano a los Estados Unidos, y en esa época era como hablar del café más o menos en la década de los 80, de los 90, que era un ingreso bastante fuerte. Después de eso que surgieran los rumores, que fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia fue que la United Fruit Company, por su cercanía con el gobierno y por la explotación del ferrocarril que habían planteado 30 años, lo que hicieron fue buscar que el ejército nacional tomara medidas en el asunto y no fueran a afectar de manera alguna los intereses y la vida propia de las personas que vivían, que gerenciaban directamente la United Fruit Company. Después de eso, esta fue la segunda consecuencia. La tercera consecuencia fue ya la represalia que tomó el ejército para poder contener los rumores. Entonces, el rumor se dio a los 3 días, a los 2 días el ejército estaba dentro de Ciénaga Magdalena, y a los 3 días fue que se dio la masacre. Cuando se dio el día domingo. ¿Qué tiene importancia el día domingo? El día domingo tiene importancia que la gente no trabaja y todos estaban en la plaza. Entonces las personas estaban reunidas en la plaza y el ejército creyó que en ese momento iban a formarse la revuelta y iban a matar propiamente al gerente de la United Company. Eso pues no sucedió porque el ejército tomó las represalias contra el pueblo. No hay una cifra cerrada de cuántas personas fallecieron. El ejército nunca dijo, el ejército sacó que habían matado solamente 60 personas. La policía, por otro lado, dijo que solamente habían matado 500. El sindicato dijo que habían matado 5.000, pero no hay una cifra exacta. No hay una cifra exacta de cuántos campesinos fallecieron. Lo que sí es cierto es que se dio una masacre que permitió que se dieran los orígenes del derecho laboral en Colombia. Y eso pues tiene una trascendencia, y es que todo surgió a partir de el círculo que había, la explotación económica que se daba del banano. Listo. Hay una sola consecuencia que vale la pena resaltar, una cuarta consecuencia que vale la pena resaltar, y es que la investigación al coronel Fernández, que fue quien tomó las medidas drásticas para reprimir el supuesto acecho de la población, fue investigado por directamente Jorge Eliezer Gaitán. Esa exposición de motivos se hizo pues para buscar un culpable, se hizo en la Cámara de Representantes. Jorge Eliezer Gaitán fue el que tomó todas las medidas, fue el que hizo toda la investigación, y es importante mencionarlo, ¿no? Porque él fue el que en términos posteriores trajo a Colombia todas las ideas de las políticas sociales, y pues el resto de la historia ya está totalmente contada con los derechos sociales que él trajo a Colombia, que pues, fue finalmente lo que lo terminó llevando a la muerte a manos de los conservadores.